Buenas tardes, buenas noches para algunos y buenas mañanas para otros en otros continentes. Primero, de Asuntos Sociales de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy queremos presentarle a doña Marta Puig Quixal, ingeniera industrial por la Universidad Pontífica de Comillas de Madrid, especialista en gestión y organización empresarial. Ha trabajado en empresas tanto públicas como privadas y tiene una dilatada experiencia, sobre todo en la red de judería, la importante red de judería de España, donde lleva trabajando cerca de una década. Aparte de eso, una buenísima persona y mejor amiga. Así que, sin más, y porque ella ha dicho que no quiere que hable mucho de su currículum, te damos paso, Marta. Pues sí, no vamos a hablar de los personalismos de quienes dirigimos las organizaciones, sino del proyecto, ¿no? Es un auténtico honor y sobre todo una responsabilidad estar invitada hoy aquí por la Federación de Comunidades Judías de España, y quiero mandar un abrazo sobre todo a mi gran amigo Moisés Ayón, quien ha empujado para que esta presentación tuviera lugar, a Estrella por hacerlo posible en toda su versión organizativa y técnica, a Mordejai por quererme presentar y estar siempre ahí animando desde la banda, que digo yo, mejor dicho, y en definitiva a todos los que habéis sentido curiosidad por esta charla. Y también, claro, mandarle un abrazo al presidente de la federación, a David Obadía, que también es un gran amigo. Como yo creo que esta reunión era muy necesaria, yo sostengo que a nivel nacional, en un país pues, tan minoritario aún a día de hoy de presencia judía, hay tres organizaciones que en diferentes ámbitos pues, tienen una presencia nacional en cuanto a lo que decimos es el ecosistema judío, ¿no? Lo principal es hablar de las personas y de las comunidades, y es la federación la que representa, aunque al igual que no todas las ciudades que tienen historia judía están en la red, tampoco no todos los judíos que viven en España están en la federación, pero institucionalmente y con la importancia que tienen las instituciones y cada día más y sus manifestaciones y sus presencias en tantos lugares requeridos, pues la federación representa el regreso, la vida social judía actual. La segunda gran institución a nivel nacional es Centro Sefarat Israel. Ellos se centran en el ámbito diplomático, en el ámbito de relaciones con Israel, en el ámbito de la lucha contra el holocausto y el antisemitismo, y de la mano del Ministerio de Exteriores y de otras organizaciones tienen ese papel de conexión con el mundo judío. Y me permito decir que el menos desconocido y con el que me gustaría que contaran más con nosotros, por ejemplo, ya lo dejo de salida, ¿no? Es decir, nos gustaría estar más presentes en planes nacionales contra el antisemitismo, porque llevamos 30 años haciendo actividades de cultura judía y hebrea en la calle con la gente, y creo que podemos decir muchas cosas sobre lo que hemos vivido en tantísimas ciudades, norte, sur, este, oeste, en estos 30 años. Y como digo, somos esa tercera institución. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos de alguna manera las calles, las casas, las ventanas, representamos el lugar, el arraigo, el territorio de lo que fue el origen de la cultura sefardí. Con estas tres organizaciones que no siempre vamos de la mano, que no siempre nos enorgullecemos de lo que hacemos unos y otros, y que uno de los principales objetivos que tiene la red de juderías, fruto también de la madurez de estos 30 años, es intentar que vayamos de la mano, intentar que la colaboración institucional facilite las cosas en un mundo per se muy complicado, entendiendo que cada una de estas instituciones tiene una identidad propia, unos objetivos propios, pero sin duda nos necesitamos y nos ayudamos porque nuestras parcelas están perfectamente definidas. Dicho esta introducción, yo he preparado una pequeña presentación para analizar con vosotros lo que ha sido el proceso de madurez y los proyectos más interesantes que tiene la red en este momento. Entonces voy a intentar hacerlo muy breve para que luego seamos lo más participativos posibles. Es 30 años. Nosotros, la red de juderías nace desde la necesidad del aprendizaje. Es un proyecto que consideramos necesario, es un proyecto aún incompleto, joven, que empieza a entender la complejidad del ecosistema judío,
y que realmente se encuentra en un proceso siempre de continua reexplicación y rejustificación en muchos aspectos. Somos un proyecto de recuperación, pero sobre todo de reencuentro, y esto tampoco lo entendíamos allá en 1995. Somos un proyecto de recuperación y de empuje llevado por no judíos. Como digo, la presencia de familias judías en España pues sigue siendo bastante minoritaria en porcentaje comparada con otros países europeos y curiosamente siendo uno de los países, para mí el país con una historia judía europea más importante, no solamente por la extensión de los siglos en los que tuvieron presencia aquí, sino por todas sus aportaciones culturales, científicas, económicas, políticas en tantísimos siglos, ¿no? Definitivamente, y después de la expulsión hay que reconocer un absoluto apagón, y entonces eso nos coloca otra vez al principio del siglo XX en un país absolutamente analfabeto en cultura judía. No solamente analfabeto, nos coloca en un país, me vais a permitir, profundamente antisemita, pero dejadme puntualizar, en el inconsciente colectivo. Es decir, a mí me han preguntado mucho tiempo y quiero dejar aparte este paréntesis desde el 7 de octubre hasta esta fecha, en el que estamos bueno, pues viendo tristemente reproducir aspectos que yo creo que teníamos muy superados y que a la red de juderías le ha pillado en uno de sus mejores momentos de madurez. Yo creo que también estamos sabiendo defender nuestro proyecto con firmeza en circunstancias complicadas, pero como digo, allí por principios del siglo XX España era un país, como digo, analfabeto en cultura judía y sobre todo antisemita conceptual, concebido. Es decir, no se puede ser antisemita en un ámbito en el que desconoces ni siquiera lo que es, y reconocen muchas personas no haber conocido a una persona de cultura judía nunca. Estamos en veintitantas ciudades y hay comunidades conformadas y quizás visibles y parte de la comunidad en Madrid, Barcelona y todo lo que es Costa del Sol, Marbella, Fuengirola, Málaga, Torremolinos. Básicamente empieza a haber comunidades en Melilla, por supuesto, Valencia, Vitoria, es decir, empiezan a crecer, pero en la mayoría de nuestras ciudades es un proyecto que se empuja desde el error. Se aprende desde el error y desde el convencimiento de que merece la pena, ¿no? Por esto quiero romper una lanza por todos aquellos no judíos que durante muchísimos años han sido claves para reconectar a España con su cultura judía. Son esas personas no judías del mundo diplomático, del mundo militar, del mundo intelectual, quienes identifican en el extranjero personas hablando nuestro idioma perfectamente entendibles. Ese inicio del filosefardismo lo que va a generar el reencuentro con la cultura judía en España. España no ha sido un país antisemita porque no podía serlo. Hoy sí nos encontramos con dos facetas de antisemitas, siempre desde un punto de vista muy personal. Uno es el antisemitismo político, el que cala en la sociedad y el que se manda de arriba abajo desde las instituciones, y otro es el antisemitismo, como digo, del subconsciente colectivo, que se refiere sobre todo a nuestras expresiones coloquiales, que no tiene per se una intención de dañar, pero que es sumamente negativo hacia la cultura judía. Esas fiestas populares, esas connotaciones negativas de tantos refranes y, como digo, cultura de rechazo hacia, y de huida hacia todo lo que tenía el concepto judío, ¿no? Por lo tanto, ha sido un fruto de un proceso de muchos años en el que hemos tenido que ser muy conscientes que era necesaria una reconexión con la comunidad judía, porque siendo un proyecto que partía de la necesidad de recuperar un patrimonio, que había que ponerle el adjetivo de español, que había que ponerle el adjetivo de realmente con un valor importante, con un nivel de aportación importante, y durante muchos años hemos tenido que trabajar por nuestros ciudadanos, por la educación en reconocer el valor de lo suyo, por intentar defenderlo desde la perspectiva de cultura española. Y bueno, pues ya te digo, en este proceso de error
finalmente entendemos que para muchas de las personas que defendían el proyecto desde los primeros tiempos, parecía que estábamos hablando de una cultura muerta, parecía que estábamos hablando de una cultura que por falta de convivencia era una cultura, ¿no? Quizás como otras muchas que han pasado por la península ibérica. Y claro, todo el proyecto empieza a cerrar ese círculo cuando vamos entendiendo que la fuerza de este proyecto, para mí, uno de los patrimonios inmateriales más grandes de la humanidad y más desconocidos, como es la diáspora sefardí, ¿no? Como es esa capacidad humana de reinvención y de mantener esa conexión con el territorio de origen hacia muchísimos destinos del mundo y que, bueno, pues que ha mantenido esta cultura en diferentes lugares, con diferentes idiomas y con diferentes adaptaciones y asimilaciones de cada uno de los lugares hasta reencontrarse otra vez con el lugar de origen que es la Red de Juderías de España. Bueno, pues me he extendido un poco en la presentación, pero para mí es muy importante, quiero que sepáis, estar hoy aquí. Como digo, creo que las instituciones nos tenemos que mirar a la cara, reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Disponer de España tiene una fortaleza ahora mismo a través de la red de juderías muy fuerte, porque somos, quizás con Portugal, el único país de la Unión Europea que el patrimonio judío está en manos estatal y público y hay un compromiso estatal y público y presupuestario por mantenerlo, porque en muchísimos lugares de Europa ese patrimonio está ya en manos privadas de comunidades judías y su gestión y su participación en la realidad del mapa judío europeo actual lo hace, si cabe, mucho más complejo. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero lo cierto es que esa capacidad de manejar un presupuesto potente público en pro de un proyecto es una ventaja que debemos aprovechar. Bueno, yo quería empezar un poquito informalmente, decir, ¿qué dice ChatGPT de la red de juderías de España? ¿Sabrán quiénes somos? ¿Sabrán realmente las personas que habitan España y que son de cultura judía qué es la red de juderías de España? ¿Somos algo más que unos desalmados que comercializamos con el patrimonio judío para que lleguen más turistas a nuestras ciudades? Bueno, pues me ha extrañado porque ellos definen la red de juderías mucho mejor de lo que podría yo hacerlo. Esta inteligencia artificial realmente funciona. Sí, somos un grupo que tiene diferentes municipios españoles con un importante legado judío. Insisto siempre que España es muchísimo más que la red de juderías de España en cuanto a patrimonio. Prácticamente cada pueblo de norte a sur, este a oeste, buscando en sus archivos, buscando en sus barrios, buscando en sus planos, van a encontrar presencia judía. España, como digo, no solamente por la extensión de siglos, es que el porcentaje de comunidad judía que vivió aquí hasta el siglo XV era muy superior al de otros países europeos, en algunas ciudades por encima del 15, incluso del 20% en algunas ciudades importantes. Nuestro objetivo fue preservar y promover el patrimonio histórico de las comunidades judías en España, fomentando el turismo cultural y educativo. En fin, esta presentación la tendréis, no me quiero extender mucho porque quiero entrar de lleno en los proyectos, pero sí recoge un poco lo que es, en grandes rasgos, lo que es la red de juderías de España. Voy brevemente, en 1995 fueron solo 8 ciudades fundadoras las que decidieron ponerse de acuerdo en, se miraban, como digo yo, a la cara y decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Gran parte del archivo estaba en manos de la Iglesia, gran parte de las zonas ya arrasadas por el crecimiento y la ampliación de las ciudades, otras en un estado que requerían grandes inversiones. Bueno, se encontraban con una problemática realmente común y deciden generar una red de juderías básicamente en una fase muy inicial para profundizar en la investigación y en el archivo y identificar un patrimonio judío. Luego sí entendían que identificando este patrimonio judío se podía llegar a tener un desarrollo económico a través del turismo, pero también es cierto que muchas de las ciudades de la red de juderías ya son ciudades medievales muy turísticas per se y aparte del patrimonio judío y que además muchas de ellas son patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, el objetivo inicial era recuperar pero lo vivido hasta la fecha ha cambiado nuestros objetivos iniciales bastante. Nos hemos dado cuenta de una manera casi inconsciente de la responsabilidad institucional que representábamos. Es decir, de una manera involuntaria tenemos que asumir responsabilidades que conllevan representar una cultura
que somos la referencia, el origen, el lugar al que muchas personas llegan vinculado por una historia familiar, por un apellido en concreto, por una necesidad de buscar y de volver a un territorio al que ellos llaman regresar, pero que la mayoría de ellos nunca han estado. Somos la cara de la cultura judía en la famosa España de las tres culturas. España ha sido la España de las tres culturas sin la cultura judía. Aquí nadie hablaba de cultura judía apenas hace 50 años. Entonces somos de manera casi, y por ser una institución nacional y con, digamos, cierta capilaridad en el territorio español, sí nos damos cuenta que somos los que tenemos que defender ese tercer gran área de cultura española, que como siempre digo es cultura española y luego judía y por lo tanto es nuestra y así tenemos que sentirla. Y luego, como digo, también lo vivido nos ha orientado a reconectar y hacer que este proyecto, que aunque está llevado por no judíos en la casi total, bueno, por la totalidad de la red prácticamente, sí requiere de una legitimación por parte de la comunidad judía. Sí esta madurez nos ha hecho ver que sí necesitamos de alguna manera que la gente se sienta cuando cometemos proyectos no solo en España, sino en el extranjero, y hablamos de juderías de España, sí necesitamos sentir el orgullo de estar haciendo las cosas mínimamente bien. Y aquí siempre nos encontramos otra vez con que para las familias y las comunidades judías nunca es suficiente y siempre vamos muy lentos. Y siempre cuando llegan, muchos se encuentran con una realidad en nuestros barrios judíos un poco descorazonadora, en el sentido que necesitan entender muy bien dónde están aterrizando, ¿no? Es decir, son barrios donde todas las calles tienen nombres cristianos, donde probablemente en la sinagoga se ha reconstruido una iglesia, pero desde ese descorazonador primer encuentro con lo que nosotros vendemos con un storytelling muy trabajado, yo trato de hacerles ver que se centren en lo que hemos avanzado, en que en España podemos decir, y ha habido una época en la que no era así, pero nosotros podemos hablar de cultura judía sin sentir rechazo desde ninguna institución, lo digo con total rotundidad, que nosotros podemos hacer semanas de la cultura sefardí en veintitantas ciudades, en 13 comunidades autónomas, sin haber tenido incidencias de ningún tipo, que nosotros, que lo que es la cultura de sociedad base, tenemos la capacidad de ilusionar de nuevo con que la gente conozca que existe una parte de la historia que apenas se nombra en los libros de texto como el decreto de expulsión y poco más, y que ahora estamos empezando a identificar nuestras propias costumbres, tradiciones y refranes como de origen judío. Para nosotros eso es importante, es lento, es descorazonador, muchas veces cambian equipos de gobierno y es como el eterno día de la marmota, pero ya es un éxito el existir, es un éxito el que cada vez se sumen más ciudades, es un éxito el que, por ejemplo, iniciemos un proceso de apertura y que haya muchas ciudades ilusionadas en formar parte de nuestro proyecto en un contexto internacional como el que estamos viviendo. Quiero que se ilusione, bueno, el orgullo que yo noto un poco en las áreas de cultura de las ciudades y de turismo, en las que tienen la mayor parte de ellas, como he dicho, un patrimonio material riquísimo, que es que no saben por dónde empezar para comentar las riquezas de las ciudades, entre catedrales, murallas, barrios medievales, museos, arte moderno, viñedos, bodegas, turismo cultural, turismo natural, activo. Es decir, tienen todas. España es un país turístico, pero tiene tanto, tanto que ofrecer, que el hecho de que nosotros, quizás a nivel patrimonio tangencial, no seamos muy relevantes, en donde igual no podemos competir con una Alhambra de Granada, ¿no? Pero en nuestro storytelling, el patrimonio intangible asociado a la historia que vamos contando mientras recorremos los barrios judíos de nuestras ciudades está calando. Y es un storytelling que engancha, que conecta con la parte más humana del proceso vital del desencuentro, del amor-odio, del intentar entender las partes siempre buenas y malas de todo esto. Bueno, esta es un poco la parte cronológica de la entrada de las ciudades, algunas de ellas
marchan, otras llegan, empezamos ahora otro proceso de selección, por un proceso de admisión de ciudades, perdón, que empieza ahora el 1 de octubre, que nos llevará hasta final de año y que muy probablemente y deseablemente hará que en 2025 la red pueda llenar este mapa con muchas más estrellas. Es muy importante para mí decir que la red de juderías de España pública. Es pública y municipal, es decir, toda la financiación con la que realizamos las actividades, más de 1000 actividades culturales y de divulgación turística al año, muchas más de 1000, están hechas con presupuesto 100% municipal. Cada ciudad tiene un compromiso anual de ingresar una cantidad a un presupuesto para que realicemos una serie de actividades. Entonces, bueno, pues como son muchas, también cada ciudad tiene su personalidad, no se le puede pedir implantar el mismo tipo de proyectos a Barcelona que a Hervás. Una tiene más de 1,5 millones de habitantes, la otra tiene 3.000. Entonces, bueno, pues igual hay una exposición modesta como las que hacemos. En Hervás es un éxito y en Barcelona tenemos que ir, por ejemplo, con temas patrimoniales de otro tipo. Entonces, respetamos siempre la identidad de nuestras ciudades, hacemos y trabajamos con cada una de las ciudades para que el proyecto encaje con la proyección que la ciudad tiene de su patrimonio y de su historia, que sea respetuosa y que conviva con otras realidades culturales y turísticas, pero defendiendo nuestra razón de ser. Otra de las razones por las que yo defiendo que nosotros tendríamos que haber estado presentes en el Plan Nacional de Antisemitismo, que es un plan que quedó mucho en los despachos, que se fraguó mucho en los despachos. Nosotros tenemos marcadas todas las juderías con este logo, que para mí es uno de los grandes aciertos de la red de juderías, que es un mapa de la península ibérica en el que se lee Sefarad, y gracias al cual la red de juderías consiguió el Premio Nacional de Patrimonio Hispania Nostra, por marcar de una manera homogénea, en conjunto, y de entender que en el territorio español había y quedaba cultura judía. Insisto, cuando te planteas desde mi gestión diaria y desde la sensación a veces descorazonadora de tener que empezar muchas veces desde cero a explicar esto, para mí el hecho de existir, que en ninguna ciudad se cuestione el hecho de la aportación económica, que se sumen cada vez más ciudades y que no solamente sea la aportación económica, hay una obligatoriedad de implantar la mayor parte de los proyectos que ahora os voy a contar. He hablado mucho de esto, así que lo voy a hacer muy rápido. Para mí es muy importante que entendáis que hay un antes y un después de la labor institucional, que haya que en nuestras ciudades, en conjunto y en bloque, que la realidad municipal de las ciudades que albergaron barrios judíos estén de manera única, representadas y valoradas en el conjunto, para tener interlocución en los actos, por ejemplo, del calendario judío, en los actos institucionales de patrimonio, de país. La visibilidad de la cultura judía se alcanza en múltiples actos impulsada desde muchas instituciones. Por eso creo que es necesario sumar, que cada uno desde su ámbito de responsabilidad entienda que este es un proyecto en el que no estamos para marcar parcelas que no sean permeables. Tenemos que aprender todos unos de otros y entender el por qué todos somos tan necesarios. Estamos reconectando con una cultura, aunque ya hay mucho, la ley de nacionalidad ha hecho también, yo creo que un golpe en el concepto de identidad sefardí que era inexistente en la sociedad española de manera profunda. Hombre, no podemos decir que todos los españoles hoy saben lo que es la cultura sefardí, pero es que la mayor parte de ellos tampoco saben quién es nuestro presidente del gobierno. Es decir, lo que necesitamos es que se hable, que esté en los periódicos, que exista, que se represente y que esa suma de instituciones con sus esfuerzos organizativos y económicos hagan por estar, ¿no? Y hagan porque efectivamente no sea el silencio otra vez un arma de antisemitismo. El viaje a Israel de 1996 fue fundamental y se tiene que volver a repetir. Cuesta desde... Hay una cosa que a mí me sorprende en la red de juderías, en la que se sientan en una misma mesa representantes electos de diferentes partidos políticos, y las siglas políticas, yo tengo que decir que siempre están en un segundo plano. Prácticamente desde la existencia, desde la creación de la red de juderías en estos 30 años, no ha habido una sola decisión importante en la red de juderías que no se haya tomado por unanimidad. Y en parte creo que tuvo mucho que ver este viaje a Israel en 1996, al principio de los días, donde
ir, visitar, entender eso que dicen, bueno, pero es que, bueno, no todos los judíos son israelíes, esas cosas que dices, uff, falta, ¿no? Falta querer entender, falta querer profundizar un poco más lo que es la cultura judía para no caer bueno, también en intentar separarnos, ¿no? Entonces, bueno, acercarse y conocer la cultura judía es fundamental desde el ámbito político también para conocer los objetivos. El proyecto Herencia, que no es nuestro, es de Centro Sefarat Israel, pero sí surge de una publicación en la que se habló de una familia judía de cada una de nuestras ciudades, se llama Herencia, sin H y con Y, como está allí el título del proyecto, y que genera un encuentro de comunidades sefardíes o de un par de representantes sefardíes en un lugar con importante historia, que desde 2011 pues, hemos tocado Bulgaria, Turquía, España, México, Estados Unidos y hace poco en Marruecos, con el gap, como siempre, de la pandemia que paralizó muchos proyectos que tenían que ver con el ámbito internacional. Estas son algunas imágenes de Herencia. El que quiera esta presentación yo la compartiré con todo el mundo. Y ahora vamos un poco sí al proyecto turístico. Es importante entender que divulgar significa no querer tratar las cosas con la misma terminología que el ámbito universitario, catedrático y de investigación. No significa, y estamos trabajando mucho en la rigurosidad de las historias que cuentan nuestros guías, estamos intentando trabajar en ello, pero lo que sí es cierto es que la capacidad de hacer que la gente tenga a una primera visión dónde están los lugares, qué rutas puede hacer, facilitar con algún producto tipo el pasaporte del descubridor, que es un producto evidentemente marketingiano que busca como la credencial del Camino de Santiago, ir sellando pequeñas, tener el sello de las diferentes juderías, y hemos dejado en todas las oficinas de turismo, en muchos hoteles y restaurantes, los sellos de la estrella de cada una de las juderías, pues es importante. Ahora mismo además estamos en un plano absolutamente internacional, hemos creado una web diferenciada de la de redjuderías.org, que es más institucional y más de proyectos de ámbito legal jurídico, y hemos hecho un portal, caminosdesefarad.com, 100% en inglés, 100% en portugués, para también cubrir todo el continente americano, que lo que trata es de explicar qué hay, qué queda en cada una de las juderías. Y en cada una de las juderías vais a encontrar un vídeo de 1 minuto para hacer un primer acercamiento, vais a encontrar una guía como las de Lonely Planet que se puede descargar gratuitamente con los mapas de qué puntos recorrer en cada una de las juderías, y una pequeña guía con los teléfonos y los mails de guías turísticos a los que hemos formado desde la red de juderías, ahora hablaremos de ello, para que cuenten de una manera más rigurosa la historia judía de su ciudad. Estamos preparando y trabajando mucho con emprendedores sobre las experiencias en destino. Hay que potenciar todo lo que pueda hacer que España se convierta, que no lo ha sido en estos años, por parte del continente americano y por parte de Israel. Siempre se buscaban, se relataba la historia judía de Europa en términos del Holocausto. Y las visitas eran pues a Bulgaria, muchísimo, Polonia, evidentemente, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por posicionar la red de juderías como como uno de los lugares visitables para reconectar con una historia judía europea diferente, medieval, lejana, de un absoluto desencuentro con la Inquisición, con sus partes y sus capítulos y sus fechas más negras, pero también es necesario dar un paso hacia adelante y decir, somos un país destino de cultura judía y somos un país en el que es posible visitar y realizar talleres que mejoren y completen la experiencia. Todo esto lo encontráis en el portal. También hemos querido hacer una colección de libros generados por nosotros, pero por profesionales, la mayor parte de ellos por personas que son muy especialistas en cada uno de los temas. Tenemos un libro dedicado a todo el patrimonio material, es decir, a las ciudades. Es como las 5 o 6 mejores páginas de cada una de las guías, pero todo en un mismo libro, que es Ciudades de Sefarad. Luego hemos recuperado la gastronomía en el famoso libro Sabores de Sefarad, que ya tiene la segunda parte, que es Gastrosimbología. Hemos ido un poquito más allá y hemos dicho, bueno, ¿cómo evolucionó la cocina para ocultar que era judía? ¿Cómo se transmitía la cultura? Porque yo aquí siempre digo que hay una diferencia entre lo que es historia y lo que es cultura, ¿no? Historia normalmente son fechas casi siempre muy negativas,
y la cultura es lo que comemos, lo que bailamos, lo que compartimos, lo que trasciende, ¿no? Si hemos sido capaces de reconectar con la cultura judía, en España ha sido precisamente por todo ese legado inmaterial que tan bien y que tan propio es de ser capaz de transmitirlo generación tras generación. Esta colección que tiene ciudades, que tiene legado material, pero que tiene gastronomía, se acabará con el de música y con el de judío español, que serán ciudades de Sefarad, sabores de Sefarad, melodías de Sefarad y poemas de Sefarad en una colección que queremos que quede. Yo después de poemas de Sefarad ya cierro y que pase el siguiente. Y bueno, en la importancia del legado material, y también hay una parte en la que empezamos en el stand de Fitur de la Red de Juderías de España, vamos a muchísimas ferias con un stand propio, con el esfuerzo que eso supone, no solamente económico de tener un espacio en Madrid, dentro de IFEMA, dedicado exclusivamente a la Red de Juderías, o a la BTL, o a la Fira de Barcelona, o a la feria de Intur, de turismo de interior de Valladolid, vamos a muchísimos sitios. No es un esfuerzo únicamente organizativo y económico, es que es la claridad con la que entendemos que merece mucho la pena reconectar con nuestra historia. El de este año estaba dedicado a los personajes históricos y a rescatar las aportaciones no solo de los más relevantes, que son los que destacaban en el stand, sino de más de 50 y 60 nombres que ya tenemos recuperados con sus historias personales realmente increíbles, y donde hemos podido entender que la mayor parte de los personajes que más eh, aportaron de manera intelectual, humanística o artística, se convirtieron porque tenían una posición. Entonces, el mundo converso es otra de las grandes joyas humanísticas desde mi perspectiva, ¿no? Es decir, la diáspora es, como digo, para mí tendría que ser patrimonio inmaterial de la humanidad, el análisis de la diáspora sefardí, pero por otro lado, el continuo cuestionamiento de propios y ajenos de los que se convirtieron es un área absolutamente apasionante. Es un poco, ¿no?, en ese ámbito, y lejos de pretender ninguna comparación, es un ámbito en el que siempre está la red de juderías, ¿no?, que nunca es suficientemente judía para la comunidad judía, y nunca es suficientemente local o cultural española para los que defienden desde las áreas públicas de cultura y de turismo. En cualquier caso, la dicotomía y el sufrimiento también del converso y de los personajes que se asimilaron a la cultura española, a la cultura cristiana, para preservar de alguna manera su patrimonio, su familia, la seguridad de los suyos, pues también es importante. Los personajes que nos ha dejado tantos siglos de cultura judía en España es apasionante y merece un capítulo solo. Y esto, que es un collage de actividades culturales que se desarrollan en nuestras ciudades, prácticamente ya todas las ciudades de la red de juderías tienen un centro de interpretación. Prácticamente ya todas las ciudades de la red de juderías de España tienen un festival dedicado exclusivamente a la cultura judía. Tenemos el Festival Internacional de Música de Córdoba, pero tenemos la Semana de Cine Judío de Barcelona, tenemos la Semana Sefardí de Toledo, tenemos el Festival de los Conversos en Nervás, tenemos tenemos en Rivadavia la representación de una boda judía, tenemos el Festival de Música Medieval en Estella, en el que ya hay una jornada música sefardí, tenemos, bueno, prácticamente estamos incorporando, no queremos ser la red de judías trabajando exclusivamente como un satélite en las áreas de cultura y de turismo de las ciudades, sino que en su día a día, bueno, Lucena tiene todo un otoño sefardí, en fin, podríamos ir ciudad a ciudad analizando el porcentaje y la cantidad de actividades en clave, en cultura y en rescate de tradiciones judías que hay. Y insisto, es importante saber que, salvo excepciones que hay, con ningún año, ni siquiera el año pasado, se han interrumpido la celebración de estas expresiones de cultura judía, que son participativas y que hacen en general a los ciudadanos de nuestras ciudades en primera instancia compartirlo, y también a los visitantes. Queremos ir sumando, ¿no? Queremos ir enriqueciendo
Igual no todas las ciudades pueden formar parte de la red de juderías para conseguir seguir funcionando de una manera eficaz, pero sí somos responsables de difundir aquellos lugares sefardíes que van saliendo a la luz, porque en obras de recuperación, aquí tengo tres ejemplos, pero en obras de recuperación, en pequeños palacios particulares, la gente, bueno, pues con el debido rigor y estudio científico deberíamos ser capaces de que si alguien hace el esfuerzo de recuperar una parte del patrimonio sefardí, incorporarlo en nuestros itinerarios, señalizarlo y fomentar que la gente los visite. Hay una parte que es bastante desconocida de la red de juderías y es que estamos creando centros educativos asociados a la red de juderías de España. Hemos creado un portal que se llama benjamindesefarad.com en el que hay una parte dedicada a los alumnos y otra parte dedicada a los colegios. Antiguamente lo que hacíamos era generar una temática y libritos de trabajo para que los docentes impartieran determinadas temáticas, los viajes del pueblo judío, la vida de Ana Frank, eh, la música sefardí, y hacíamos una masterclass de música. Ahora lo que hemos hecho es generar una parte para el educador y para que el centro elija cuál de todos los contenidos que hemos ido generando año a año y que vamos a seguir aportando, pues ahora con la parte de los personajes judíos, qué parte quieren trabajar cada año. Y la parte del alumno exclusivamente es para que entreguen trabajos y todo quede registrado en la web. Hemos hecho ya 4 concursos de microrelatos de la red de juderías en colegios y hacemos una publicación cada año que son los 30 mejores relatos de... A los colegios los ponemos, queremos visibilizar en la cultura, en el centro educativo que están asociados a la red de juderías de España y entonces les colocamos una pequeña placa que pone que es un centro asociado a la red de juderías de España para no tener que hacer el esfuerzo todos los años de captar profesores y alumnos interesados en nuestro proyecto. Bueno, estas son fotos de algunas de las experiencias y esto es un poco lo que os digo. Hemos creado un portal de formación online que estaba inicialmente diseñado para los guías turísticos. Nos atormentaba el feedback que teníamos de muchos de los turistas mayoritariamente y entendiendo la dificultad que tiene enseñar un itinerario sefardí eh, a dos diferentes públicos tan diferentes, ¿no? El público que no tiene prácticamente conocimiento de la cultura judía española y el público que viene con un amplio conocimiento al que no le puedes contar lo que es una menorá y al que no le puedes contar y que no hay el mismo nivel de comunicación. Pero nos preocupaba mucho la falta de rigor en algunas leyendas o en algunos aspectos populares que se contaban en los itinerarios y que evidentemente no tenemos la cabeza metida en todos los guías y no lo podremos frenar, pero sí podemos luchar contra ello. Para eso generamos un portal de formación online que inicialmente se creó, como digo, de forma absolutamente gratuita para todos los guías turísticos y lo que nos inventamos fue un carné de guía turístico de la red de juderías de España que lo dábamos exclusivamente a quien hacía los 3 cursos. Son cursos hechos por Sara Jokovic, que es una excelente didáctica judía con un conocimiento extraordinario y es yo creo que uno de los proyectos de la red más exitosos. Más de 1.280 personas se han logado en este portal, que tiene, como digo, 3 cursos genéricos, conociendo la cultura judía, historia judía de España y sefardíes de ayer y hoy. Quizás a no todos os interese el de conocer la cultura judía, pero os puedo asegurar que el de historia judía de España es maravilloso, se hace online a tu ritmo cuando quieras y al final tienes un diploma estupendo de la historia judía de España. También luego hemos ido enriqueciendo, ahora mismo tenemos ya más de 30 cursos y hemos generado un curso específico con la historia judía de cada una de las ciudades y con el patrimonio que se puede ver, como digo, especialmente dirigido a guías, pero ya lo hemos abierto para todo el mundo. Ahora vamos a empezar a fomentarlo dentro de los educadores de los colegios, pero todas las personas que quieran, bueno, están disponibles en nuestra web y docentes, seguidores, cualquier persona que quiera puede hacer estos cursos. Hablábamos de Jai al principio de lo importante que era unir el territorio sefarad. En esta proyección internacional, en este posicionamiento que queremos tener de la cultura sefardí en Europa, tenemos que tener un acuerdo y un convenio de colaboración con Portugal. El enriquecimiento, la capacidad de poder llegar a más y mejores sitios, por ejemplo, como he dicho antes, las ferias, pues tiene todo el sentido del mundo que repartamos esfuerzos y costes y que vendamos Sefarad como un territorio único como era,
y que en el fondo tratemos la gestión, la casuística de Portugal y de España, pues es muy parecido. El patrimonio está en manos de los poderes públicos y por tanto tenemos una casuística parecida. Nosotros ya tenemos todos los contenidos traducidos al portugués, absolutamente todos, y por lo tanto estamos ahora trabajando en qué acciones vamos a trabajar con Portugal. No voy a darle más vueltas a esto. Importantísimo las jornadas de la cultura europea, importantísimo mostrar esa seguridad de que institucionalmente en Europa España tiene mucho que decir de cultura judía y que no es, y con todos los respetos y por supuesto entendiendo que es un acontecimiento histórico europeo que hay que recordar y reafirmar, también lo hablábamos al principio de manera coloquial aquí, pero existen otras realidades judías europeas, no menos dramáticas, pero que deben posicionarse en Europa. Nosotros somos miembro fundador de la Asociación Europea del Patrimonio Judío. Proyectos en Europa que nos vienen bien también a nosotros, proyectos contra el antisemitismo, proyectos que tienen que ver con cómo tratar las rutas turísticas, cómo digitalizar, en fin, proyectos que ya están. Hay una parte importantísima que tiene la Red de Judías de España y es trabajar en la divulgación y en la cultura en el extranjero. Si queremos conectar con las comunidades judías del extranjero, tenemos que acercarles la cultura española judía también fuera. ¿Y quiénes son nuestros dos socios principales? Pues cada vez que trabajamos, este año hemos estado en Estados Unidos, vamos a Sao Paulo y Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro en noviembre, iremos con la Embajada, con Tour España, con comunidades a Belgrado y tenemos una planificación de destinos internacionales que trabajamos desde el aspecto cultural, llevando exposiciones, show cookings, conciertos de música a los institutos Cervantes. Creemos que es un socio clave para nosotros porque es la casa de la cultura española, es la casa del español. Qué mejor sitio para defender la cultura sefardí que dentro de los institutos Cervantes, que por otro lado nos facilitan muchísimo la gestión de los espacios y nos abarata mucho los proyectos. Y luego hay que contactar con prensa, hay que contactar con medios de comunicación, con agencias, y todo eso lo hacemos gracias también a través de las oficinas de turismo de España en el extranjero. Y nunca olvidamos en las comunidades judías, una vez que hacemos, pues igual que hacemos desayuno con prensa y hacemos la inauguración de una exposición, pues la tercera pata es reconectar con las comunidades sefardíes en diferentes destinos. Ahí podéis ver un poco diferentes ciudades y destinos que hemos tratado desde la red de juderías y luego una serie de proyectos pues, que tenemos también para darle visibilidad al proyecto. Pues igual que hay un camino de Santiago donde ponen Santiago a tantos kilómetros, pues quizás sería bonito realizar una serie de identificar ciudades con importante presencia sefardí y señalizar y poner una placa en la red de juderías en tantísimos lugares del mundo como muestra de lo dispersa que está la cultura sefardí en el mundo. Nada más, la ley de nacionalidad en la que también se nos dejó fuera, igual que en el Plan Nacional del Antisemitismo, pero desde la red defendemos, y soy la primera defensora, como digo, de la colaboración institucional, de dar visibilidad a los proyectos que se hacen tanto desde la Federación como desde el Centro Sefarad y como desde cualquier asociación que defienda la cultura judía. Y es importante entender que la ley va mucho más allá del proceso administrativo de conseguir, que por cierto ha sido bastante defectuoso y ha empeorado en muchos destinos la imagen que tenía de España, pero que sin embargo para mí hay una parte de objetivo, como siempre, intangible que tiene que ver con identificar lo que es sefardí para los españoles y para los que están fuera, de investigación de por qué y quién lo ha pedido, de generar una capacidad pues de dar visibilidad a una ley que tenía un espíritu que era muy constructivo. Y luego no olvidamos, nunca estamos constantemente, yo no sé, realmente es reconfortante esta parte que pensé que no íbamos a tener un micrófono nunca para hablar de nuestro proyecto y sí que es cierto que lo trabajamos muchísimo, entregamos muchísimos contenidos, lo dejamos muy bien presentadito y estamos prácticamente todas las semanas sin pagar, dando los contenidos bien presentados. Yo no recuerdo una semana en la que no hayamos estado en algún periódico, en algún programa de radio, ya sea local, nacional, tal. Entonces, utilizamos todos los medios, redes sociales a tope, estamos en todas, hasta el LinkedIn para conectar con el mundo profesional, como Red de Juderías de España, y necesitamos utilizar los podcasts, las webs, los programas de radio, los desayunos con prensa, los viajes de prensa son uno de los grandes
Nosotros invitamos a periodistas clave en el mundo de los viajes y de la cultura y luego son los mejores embajadores de nuestros destinos porque hemos sido capaces de transmitirles cuál es exactamente el mensaje de recuperación. Y quiero dejar tiempo, no quiero extenderme más. Han sido 30 años fantásticos, por supuesto. Esto es muy optimista, no sin estar exentos de problemas y de complicaciones, pero es un proyecto que yo digo que está tocado por una varita mágica, que creo que el que se embarca en él se siente absorbido de una manera categórica y que es absolutamente necesario. Cometemos errores todos los días, sabemos que nos falta desde diferentes medios, nos falta muchas veces la sensibilidad que no tenemos carente porque nuestra RAM ya se encargaron de inculcarnos cristianismo y poco más, es ese, como decía yo, es al principio, ¿no? Ese antisemitismo inconsciente colectivo que aflora en los peores momentos. Y bueno, ya abierta a lo que alguno me haya querido preguntar. He estado concentrada en la presentación, no he podido leer preguntas, pero seguro que las haya. Así que tenemos estos 10 minutitos eh, para, para que alguien pueda preguntar. Bueno, Bueno, Mordeja, yo creo que quiere comentar algo, sí. sí, primero agradecerte la intervención y transmitirnos ese amor por el pueblo judío, por la cultura sefardí. Creo que no nos has dejado indiferente a ninguno ante esas bellas palabras que has dicho. Y yo te me gustaría hacerte dos preguntas. Una creo que está medio contestada y te la he hecho, creo que construiste inmediatamente. La hice, ¿el mundo sefardí está de moda? Una. La segunda, ¿podríamos luchar, trabajar, ser tenaz entre todos para conseguir que el 31 de marzo sea el Día de la Cultura Sefardí en España? Porque yo creo que es importante y se lo merece. Y como dice nuestro amigo Francisco Ibar, que lo conociste, se lo merece o ese reconocimiento del pueblo sefardí. Bueno, por desgracia, siempre aquí hay que hacer la mención, y estamos ya muy cercados al primer aniversario de los atentados. Los atentados fueron aparte de una desgracia tremenda, pues sí, sí fue un punto de inflexión para todos y para nuestras vidas y para todos y siempre habrá un antes y un después. Y no tengo que daros yo lecciones de lo que es seguir adelante y no perder la ilusión, ¿no? Pero nosotros estábamos viviendo un momento dorado, pero dorado, dorado, dorado. Hablábamos del mundo sefardí en cualquier ámbito y cada vez que abríamos una temática era multiplicarse los proyectos. Mira, la red de juderías iba con la caña de pescar hacia los directores en las oficinas de turismo del extranjero buscando que nos escucharan, buscando cómo podíamos hacer actos en el extranjero, buscando institutos Cervantes donde poder hacer cosas. Hoy en día no damos abasto para atender todas las solicitudes que nuestras jornadas sefardíes, que por otra parte están muy bien definidas, muy redonditas, lo llevamos todo, facilitamos mucho la vida. No damos abasto para atender todas las solicitudes que desde diferentes puntos del mundo estamos trabajando muchísimo con Turquía, muchísimo con Turquía. Teníamos un proyecto súper enriquecedor con la Universidad de Esmirna que ha tenido pues, un parón bastante fuerte. Nos han dado premios internacionales a la solidez de proyecto turístico-cultural. Estamos viviendo un momento muy, muy, muy dulce. Y aunque es un cierto ese punto de inflexión del 7 de octubre, sí que puedo deciros que la red de juderías no ha bajado ni su actividad, como he dicho hace un rato, pero sobre todo, y lo que es más sorprendente, no han bajado nuestro número de seguidores en ninguna red social y en ningún portal en los que estamos presentes, sino que hemos seguido aumentando la cifra de seguidores día a día desde el 7 de octubre. Tenemos, yo creo que una política de comunicación muy sólida, muy pensada, muy respetuosa y entendiendo diferentes sensibilidades que los haters siempre están, pero que en nuestro caso puedo decir que tenemos, o sea, realmente gente atacando el proyecto, yo muy, 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 muy pocos. Más crítica in-house, que digo yo, de gente que no entiende cómo hacemos determinadas cosas, que gente que quiere destrozar el proyecto desde de una perspectiva antisemita. Creo que no es que interese, es que cuando te acercas a estudiar el mundo sefardí, es que te quedas pegado. Quiero decir, no hay forma humana de que no te pueda interesar
lo que para mí es uno de los mayores desconocidos de lo que debería ser obligado estudio en cualquier colegio, que es la capacidad de supervivencia y de asimilación de las familias que tuvieron que llegar, se incorporaron donde había comunidades judías, askenazíes en Europa y demás, y les convirtieron, acabaron dándole la vuelta a la tortilla y todo el mundo acabó asimilándose a la cultura sefardí, que es pues eso, maravilloso. Más. Bueno, Yehuda ha levantado primero la mano, le pasamos Luego, el... que- lo del día a mí, todas estas cosas marketingianas, tengo que reconocer que me encantan. Me parece que dan visibilidad, no digo que no a nada. Yo todo lo que queráis contar con la red de juderías para que esté allí institucionalmente defendiendo el día, bueno, pues no resta, o sea, no resta. Creo que en el trabajo continuado de los proyectos día a día hacen mucho más, pero bueno, al final hay tantos días de tantas cosas que igual no conseguimos la visibilidad que queremos, pero bueno, yo digo que sí a todo. O sea, es un defecto que tengo. Es muy raro que yo diga que no a un proyecto. Bien, le Moisés. damos paso a Yehuda y después a Moisés, por favor. Buenas tardes, Marta, un cordial saludo desde Bogotá. No olvide a Bogotá también que la incluyamos en esta lista, ya que en Cartagena de Indias estuvo vigente el Tribunal de la Inquisición, donde muchos pasaron por ahí. Colombia ha tenido una cultura sefardí española desde hace mucho tiempo. Y si miramos las estadísticas de solicitudes de nacionalidad española sefardí, creo que es el país que más solicitudes elevó, pese a de que muchos de ellos, ni siquiera el 2% practican actualmente el judaísmo. Entre esos, se colaron muchos que no hacían parte de esta cultura judía o de ancestros. Pero sí podemos nosotros incluir este proceso y darlo a conocer. Yo soy uno de los que doy a conocer las maravillas que hay de las juderías en España, y cada vez que hago viajes a España visito juderías. Para mí eso es un paso obligado. Para mí fue muy sorprendente conocer la Mizbe de Besalú, que es una de las más antiguas de Europa, creo que es la tercera. Conocer el antiguo barrio en Girona, para los que les gusta la cábala, donde se desarrolló el segundo círculo de cábala de la historia, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que uno da a conocer a nuestros amigos y compañeros judíos en Colombia. Pues sí, habrá Moisés, que ¿no? añadir. Perdona, Marta, discúlpame. No, que suscribo cada una de sus palabras y que ahí seguimos caminando para llegar a más sitios. Bien, Moisés, por favor. Hola Marta y buenas noches a todos. Para mí es súper grato que nos hayas aceptado esta conferencia. Siempre te he admirado desde que te conocí, o sea, cuál es el enlace nuestro. Y bueno, aprovecho para decir que Javier te manda saludos y que no pudo asistir, Javier Martínez Zafra, porque tenía un evento en Lucena. Me pidió que te lo dijera y lo hago público. Por otro lado, Yehuda, quiero que por favor le envíe saludo al señor Rudito Alfandari, presidente de la Federación Sefardí de Latinoamérica en Bogotá. Marta, te agradezco de nuevo tu disposición, pero fue inmediato, nada más te consulté y de una vez me dijiste sí, o sea, es que no hubo ni duda. Y de verdad te lo agradecemos en nombre de la federación, en nombre mío personal, como siempre dispuesta a todo y siempre admirando tu conferencia, tu manera de ser, tu trabajo y todo. Y ahora ya sé que pronto, no lo has comentado, pero viene un evento internacional importante. Sí, bueno, pues junto con la comunidad judía iberoamericana organizamos en Miami la semana que viene una semana monográfica de gastronomía, vinculando el proyecto Sabores de Sefarad de la red de juderías, unas charlas y degustaciones que lo que pretende también es hacer comunidad, es dar visibilidad, y además nos ha invitado la Universidad de Miami a que extendamos la charla, que es maravillosa, la de Javier Martínez Zafra de gastrosimbología en la Universidad de Miami, que como sabéis es una de las universidades con mayor porcentaje de estudiantes judíos en Estados Unidos.
De verdad, muchas gracias, de verdad, lo repito y lo reitero y lo podría repetir mil veces. Muchas gracias, Marta. Hay actos el 24, hay actos el 25, hay actos el 26. Esperemos que la participación sea todo lo que esperamos y me consta que las confirmaciones así lo están haciendo. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de los asistentes? Bueno, pues Marta, reiterar el agradecimiento y adelantarte. Además está aquí nuestra amiga Evelyn, que es la que está preparando una página web para asuntos sociales de la Federación, y la red de judería tiene su apartado especial, su enlace a la página Ah, web, así que ya te la mostraremos, pero qué también hemos bien. querido poner de relieve el trabajo que estés haciendo estos 30 años, tu dedicación de 10 años, sé con el amor, la pasión, como lo acabas de decir ahora mismo. Así que te lo adelantamos, pero ya lo mostraremos en una página web que se está trabajando muy bien. Nuestra compañera Evelyn, que también está en la conferencia, y yo creo que va a ser una pantalla muy bonita del judaísmo de España. No tanto como vosotros, porque sois muy, muy grandes y grandes profesionales, pero yo creo, como digo, vamos a aprovechar sinergia, vamos a trabajar todos juntos, y yo creo que eso lo que hará es sumar y aprovechar todo ese trabajo que se está haciendo de forma individualizada, y todos de la mano. Yo creo que vamos a ser más grande España y la cultura sefardí. Gracias a todos los que habéis tenido la paciencia de escucharme ininterrumpidamente casi una hora. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gracias a Shalom. ti. Camino del Shabbat Eximio, Marta, y a los presentes. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias a Gracias. ti, Marta. Gracias.